Vamos a tener un estudio este fin de semana y sintonícense, porque vamos a tratar de comprimir, no es fácil, pero vamos a tratar de ver cómo encapsulamos enseñanzas que nos deja la primera y segunda carta de Timoteo. Es decir, o sea, la primera y segunda carta de Timoteo, entiéndase, la carta que escribió Pablo, ¿no?, a Timoteo. Y vamos a leer, a modo de introducción, un par de pasajes. Uno lo vamos a tomar de Primera de Timoteo, capítulo 6, que por cierto contiene, digamos, la tesis o el tema de todo este fin de semana. Y vamos después a saltar a la segunda de Timoteo, capítulo 4. Entonces, en el capítulo 6, desde el versículo 11, vamos a leer hasta el 16 por ahora, ¿no? Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y después se lean con tiempo, acá en el contexto, otra vez no me quiero leer toda la carta porque vamos a estar mucho tiempo. Entonces, da una serie de instrucciones acerca de cómo debemos encarar la vida cristiana, no estar quejándonos, sino dando gracias por lo que Dios nos da. Entonces dice, hombre de Dios, huye de estas cosas, es decir, de las cosas del mundo, de las tentaciones, y en fin, una serie de cosas que después ustedes, otra vez insisto, léanlo. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Y ahí está el tema. Peleando la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Otra vez, allí en el capítulo 6, versículo 12, dice, pelea, Timoteo, la buena batalla. En segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 5, dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. La exposición de hoy, en lo que tiene que ver con el pelear la buena batalla, es tenemos que cumplir nuestro ministerio. Ahora, dime una cosa, hermano querido, ¿tú sabes cuál es tu ministerio? Porque un soldado que no sabe cuál es su lugar, su trabajo, por ejemplo, a ver, si a un soldado le dan un fusil y no sabe dónde queda el gatillo, yo sería uno de ellos, nunca tuve un fusil en la mano, no sabemos dónde meter la bala, ¿no es cierto?, cómo meter el cargador en el fusil para usarlo, si no sabemos apuntar, dudo mucho que podamos tener una buena batalla. Entonces, necesitamos conocer cuál es nuestro ministerio. ¿Dónde está nuestro lugar? ¿Cuáles son nuestras funciones? Hermano querido, la vida cristiana, yo creo que ya esto a estas alturas lo sabemos todos, la vida en este mundo es una vida que vamos llevando en un campo de batalla. Nuestros hogares están en un campo de batalla. Nuestras familias están bombardeadas. Las iglesias están siendo atacadas.
la sociedad entera. Estamos viviendo tiempos peligrosísimos. Y yo pienso que la Iglesia en la actualidad, una de las fallas que está teniendo la Iglesia y el cristianismo es que hemos perdido de vista que estamos en medio de un campo de batalla, que estamos cruzando campo minado. A cada paso que nosotros vamos dando, corremos el riesgo de meter el pie en el lugar equivocado y terminar en derrota. Y saben que muchos hogares cristianos se están desplomando, iglesias se están desplomando, cristianos están dando malos testimonios, sencillamente porque hemos perdido de vista que la iglesia no está en un mundo pacifista, sino que es un mundo que le ha declarado la guerra a Dios. Y acá el tema importante que tenemos que tener en cuenta es que Dios no le declaró la guerra a los hombres. El hombre le declaró la guerra a Dios. Dios, cuando creó este mundo, no estaba con la intención de ver a la humanidad arrastrándose en el polvo del pecado, de la ruina moral. Pero está bien que Dios permitió esto para su gloria, pero el propósito de Dios era crear. Cuando Él terminó la creación dijo que todo era bueno en gran manera. Fuimos nosotros los que arruinamos la creación. Nosotros fuimos los que nos apartamos de Dios. Dios nunca se apartó de nosotros. Ahora, dijo un estadista militar y político estadounidense llamado George Marshall. Este señor nació en 1880 y murió el año que yo nací, en 1959. Ahora hagan la cuenta, ¿eh? ¿Cuántos años tengo, saben? Y entonces él dijo estas palabras, dice, el único medio de vencer en una guerra es evitarla. Bueno, ¿saben qué? Para nosotros eso no funciona. No hay nada que podamos hacer para evitar la guerra. Ya estamos metidos adentro. En el ámbito diplomático, sí, es prudente tratar de ver cómo conversan los ingenieros de la diplomacia para tratar de evitar ir a un conflicto armado, porque las consecuencias son tremendas. Pero en cuanto a la iglesia y el mundo, ya estamos metidos adentro. Es demasiado tarde para poner en práctica el buen consejo de este señor, de este estadista. Pero en cuanto a la iglesia se refiere, ya estamos metidos en este conflicto teológico, en este conflicto espiritual. No nos podemos quedar indiferentes o de brazos cruzados. Y justamente porque la iglesia se quedó de brazos cruzados es que estamos metidos en un serio problema en el cristianismo contemporáneo. Noten ustedes que en el capítulo 1 de la carta, Pablo dice que dejó a Timoteo en Éfeso. Es importante que cuando estudiamos primera y segunda de Timoteo, lo hagamos leyendo previamente la carta de Pablo a los Efesios. Insisto en esto, cuando tengan el tiempo libre, lean rápido, son 6 capítulos, lean Efesios. ¿Por qué? Porque primera de Timoteo se escribió un año después, más o menos, a la carta de Pablo a los Efesios. Y Pablo, noten ustedes que dice allí que le rogó a Timoteo que se quede en Éfeso. Pablo plantó una iglesia, mandó una serie de instrucciones que la vemos registrada o plasmada en la carta de Pablo a los Efesios, y entonces ahora le escribe a Timoteo para corregir cosas que estaban andando mal en esa iglesia en Éfeso, en el Asia Menor. Y en Éfeso había dicho, si nos vamos un poquito a Efesios capítulo 6, y ahora van a ver la conexión de todo esto, yo salto un poquito porque otra vez necesitamos tener contextualización acá. En el capítulo 6, noten que le dice el apóstol Pablo, le había escrito un año anterior a los Efesios, ya no a Timoteo, recuerden, vean la dinámica. Escribió a los Efesios, le dio una serie de instrucciones, un año después le escribe a Timoteo, que lo dejó en la iglesia de Éfeso para corregir algunas cosas que no estaban andando bien en la iglesia de Éfeso. A los Efesios, un año atrás, cuando le mandó las cartas, les dijo estas palabras, capítulo 6, verso 12, por ejemplo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Se dan cuenta que está hablando de marcialismo? Está hablando de conflictos. Dice que tenemos una lucha contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, noten ustedes que el apóstol Pablo está hablando de un conflicto. A la gente de Éfeso les está diciendo, no tenemos lucha contra la sociedad en realidad o contra las personas, mucho menos entre los cristianos, el cuerpo de Cristo. Pero esta es una guerra teológica, esta es una guerra espiritual. No es simplemente pelearse con el otro que no está de acuerdo con las cosas de Dios. Acá hay fuerzas cósmicas que están moviendo el escenario del mundo. Pablo toca esto en Efesios, donde dice que los hombres siguen la corriente de este mundo, según el príncipe de las tinieblas, el diablo, ¿no es cierto?, que va moviendo la voluntad de las personas. Esto es una cosa tremenda. Nosotros le decimos al mundo hoy, por ejemplo, que todas las ideas y prerrogativas de la sociedad son dirigidas por fuerzas espirituales. Nos dicen que estamos locos, pero eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y Pablo entonces lo que hace es reenfocar a la iglesia. El problema no es con la gente de Éfeso. En realidad el problema es con estas fuerzas cósmicas, estos entes que manejan los asuntos del mundo. Así que Pablo le está tratando de hacer entender a la gente que estamos en una guerra teológica. Estamos en una guerra espiritual. Sí, hay hombres envueltos en esto. Los hombres de Dios y los hombres del mundo. Pero es Dios el que dirige su ejército y es el demonio el que dirige el suyo. Y nos encontramos en ese campo de batalla. Y entonces el apóstol Pablo empieza a hacer una serie de lista de cosas allí, ¿no es cierto? Que después lo vamos a mirar un poco mejor esto, cuando hablemos un poquito sobre el tema de la oración. Pero notamos entonces que Pablo, cuando le habla a Timoteo, está hablando en un lenguaje marcial. Si ustedes se van, por ejemplo, a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, dice, hasta el 3, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice lo que has oído de mí, etc. Y verso 3 dice, tú pues, o por lo tanto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tomen nota, otra vez, dice que peleemos la buena batalla en el capítulo 6, nos dice que dejó en el capítulo 1, verso 3 a Timoteo en Éfeso. En la carta a los Efesios le había dicho a esta gente en Éfeso que tenemos una guerra espiritual contra estos entes, y ahora le dice en la segunda carta a Timoteo, le recuerda, porque ya lo menciona en la primera carta, que debe sufrir penalidades en esta guerra como un soldado de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Pablo lo que está mirando es un campo de batalla? La iglesia hoy creo que no está tomando en serio este asunto. Estamos bastantes distraídos con esto. Estamos más preocupados de ver cómo podemos adquirir cosas de este mundo y sentirnos cómodas con ellos en lugar de entender que estamos en una guerra espiritual de calibre mayor. En 1 de Timoteo capítulo 3, disculpen que los esto otra vez, esto es contexto, ya vamos a ser más específico mañana. Pero noten ustedes, por ejemplo, que en el capítulo 3, Pablo nos dice cuál es la razón del por qué le está escribiendo esta carta a Timoteo, es decir, la primera carta. Y Pablo le dice en el capítulo 3, versículo 14, dice, esto te escribo, aunque tenía planeado encontrarse con Timoteo y conversar con él en persona, pero por alguna razón Pablo no lo puede hacer. Y entonces Pablo no puede esperar hasta que se encuentren los dos y tener una conversación de pastor a hijo, o de hermano a hermano, o de maestro a alumno, o como ustedes lo quieran plantear. El tema es que hay una urgencia, hay una imperancia, y es por eso que Pablo no espera hasta encontrarse con Timoteo, le manda la carta. Y dice que le manda la carta, esto te escribo, dice, ¿para qué? Verso 15, si tardo, sepas
debes aprender esto, tienes que entender esto. Si dice, te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Fíjense qué interesante el carácter ético en la teología de Pablo. Nosotros no podemos andar como se nos da la gana en las cosas de Dios. Y cuando dice la casa de Dios, no dice la casa del pastor Piesco, la casa del pastor Marroquín, la casa de qué sé yo, de Benijín, o del señor Maldonado, o de cualquier otro mequetrefe que hoy se pone ahí por ahí a predicar cualquier cosa. La casa es de Dios por derecho propio. Y luego aclara Pablo, para que no nos quede ninguna duda, que la casa de Dios es la iglesia de Cristo. Otra vez, mira allí en ese pasaje, dice de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. La iglesia no nos pertenece a nosotros, es propiedad de Dios. La compró con la sangre de su Hijo. Ahora, noten que la iglesia tiene una función en este mundo. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que vayan mirando la cosa. Otra vez, insisto, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. En Efesios ya le había dicho que tenemos una guerra espiritual o teológica, en fin. Así que le está diciendo a él que pelee la buena batalla de la fe. En la segunda carta nos está diciendo que, o le dijo a Timoteo, a nosotros por extensión obviamente, le dijo que tiene que sufrir penalidades como soldado de Jesucristo. Y ahora lo que le está diciendo en medio de todo esto es que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La columna es lo que sostiene un edificio. Se ponen esas columnas para sostener, por ejemplo, capiteles, ¿no es cierto? O techos o cosas por el estilo. Y luego dice allí baluartes. ¿El baluarte qué es? A ver si se ubican ustedes, no había castillos. A veces cuando hablamos de castillos pensamos en los de la Edad Media, ¿no? Pero eso es anacrónico. En los tiempos del apóstol Pablo no existían los castillos medievales. Era otro tipo de construcción. Pero más o menos para que se den una idea ahora, piensen en un castillo medieval donde hay torres. Y allí adentro de la torre se metían unos soldados a hacer vigilancia. En aquel entonces, los tiempos de Pablo, por ejemplo, la fortaleza Antonia, que estaba en un perímetro dentro de lo que era Jerusalén, estaba esta fortaleza y había unas torres que justamente se llama eso, baluartes. Y lo que está diciendo es que entonces la iglesia es lo que ha de sostener la verdad. Y el baluarte es el lugar donde se vigila, donde se observa. En esa torre, las personas miraban si por casualidad venía el enemigo desde lejos para sitiar la ciudad. No se esperaba, por ejemplo, que el enemigo ya tuviese las escaleras puestas en el paredón o que ya haya tirado las cuerdas para colgarse de los muros y empezar a sonar el pito y la flauta para avisarle a los de adentro, nos están sitiando la ciudad. No, la persona estaba metido adentro de ese lugar para mirar a la distancia, de tal manera que no fuesen agarrados desprevenidos y se sitie la ciudad. Entonces este hombre lo que hacía era, cuando veía la amenaza, avisaba a los de adentro, para que entonces se pongan en guardia y defender el sitio de la ciudad. Bueno, Pablo está usando esta ilustración para hablarnos cuál es el papel de la iglesia. El papel de la iglesia es observar en el campo de batalla, antes que el enemigo nos esté sitiando. No solamente la iglesia tiene que sostener y defender la verdad, pero tenemos que estar pendientes de las amenazas. Tenemos que ser los atalayas para evitar entonces que la verdad sea puesta en peligro. Ahora, resulta que en esos baluartes, en esas torres, se metían los soldados. Y ahí es donde entra en juego el ministerio de cada uno de nosotros. Recuerda, el lenguaje de Pablo es marcial. Somos soldados de Jesucristo, llamados a pelear la buena batalla. Tenemos que la iglesia es la columna y es el baluarte de la verdad. Y dentro de esos baluartes estamos puestos por Dios
tú y yo y todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Y qué papel desempeña entonces cada soldado dentro de ese baluarte, dentro de esa iglesia? ¿Cuál es el papel de nosotros como soldados de Jesucristo? Bueno, por lo menos 3 cosas. Número 1, montar guardia. La iglesia de hoy no está montando guardia. La iglesia está saqueada. Ya no estamos hablando de que están poniendo las escaleras para montarse y meterse adentro de la iglesia. No, se nos metieron adentro. La iglesia ha sido invadida por la mentira y está haciendo estragos el enemigo. Entonces, el problema acá es que nosotros no nos hemos mantenido en guardia. A duras penas vamos a los cultos, o al culto de oración, que ya vamos a hablar de eso. En casa, los hogares cristianos a veces hoy están más interesados en ver cómo lo ponemos a los chicos delante del televisor para que hagan de babysitter. Y claro, ahí se les da un montón de información. Tenemos entonces a este enemigo metiéndose adentro de nuestros hogares. ¿Por qué? Porque no estamos en guardia. Pensamos que no va a suceder nada. Estaba escuchando, ustedes creo que están al tanto de estos atentados que hubo en Estados Unidos en estos últimos días, ¿no? Y los ingenieros sociales están quebrando la cabeza, politizan la situación, es todo un relajo lo que está pasando, es una vergüenza, ¿eh? Y los ingenieros están diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Cómo es que los jóvenes son tan violentos? Hay una generalización incorrecta acá, porque 2 locos, ¿no es cierto?, salieron a hacer un relajo, ya piensan que toda la juventud está a punto de salir con fusiles a matar gente. Eso ya es exagerar las cosas. Pero, de todas maneras, hay que reconocer que hay un problema serio en la sociedad y que la está permeando. Y la gente ahora está tratando de ver cómo emparcha los huecos que hay dentro de la sociedad, en el alma del ciudadano. Pero el problema es que no podemos emparchar las cosas cuando nosotros permitimos, ¿no es cierto?, o perdimos de vista el montar guardia de nuestra sociedad. Los chicos hoy juegan a estos jueguitos electrónicos y cuanta más gente matan, por ejemplo, más puntos ganan. Yo digo, pero ¿cómo puede ser que la sociedad hoy vea inocente que un chico se sienta delante de un televisor con un aparato de estos Nintendo, qué sé yo cuál es el que está de moda ahora, ¿no? Está jugando ahí y está con la ametralladora y la mayor cantidad de gente que mata le aparecen las monedas de oro, o qué sé yo, que le dan de premio. O que van manejando el Fast and Furious, no sé, y empiezan a ametrallar a un montón de gente en la calle. Y el chico de 4 años, que tiene una mente tan dócil, tan tierna, le empezamos a meter esa información en la cabeza y pasan horas sentados en eso y se hacen diestros para ganarle a la máquina. ¿Ustedes piensan que eso no afecta a la psiquis del chico? Yo digo, pero algunos dicen que no. Y yo digo, pero a ver, ¿por qué la industria comercial gasta billones, o tal vez debo decir trillones de dólares hoy en el mundo entero, para usar propagandas en la televisión? Porque piensan que, según como mandan la información, nos producen el deseo o la necesidad de adquirir el producto que se hace la propaganda. Si se gasta tanta plata o se invierte en propaganda y nos bombardean todo el tiempo con esas propagandas repetitivas, es porque realmente afecta a nuestra psiquis y manipula nuestras decisiones, a tal punto que nos levantamos, vamos al mercado y compramos el producto. Y me van a decir a mí que los chicos que son bombardeados constantemente con toda esa basura no van a ser influenciados, pero por favor. Y la iglesia, porque la sociedad me importa un pito lo que piense, pero el problema es que la iglesia se ha despreocupado de esto, hemos dejado de estar montando guardia. Y ahora es tarde porque se nos metió el enemigo adentro de la iglesia. Hoy se predican las mentiras más grandes. Estamos en un momento crucial. La mentira dentro de nuestra casa, adentro de nuestras congregaciones, arriba de los púlpitos, en la escuela dominical.
Dios nos tiene en la iglesia, que es el baluarte de la verdad, con nosotros adentro de esos baluartes para montar guardia. Nosotros debimos de haber mirado de lejos, identificar que se acercaba el enemigo, que era una amenaza, y comenzar a gritar como atalayas para ponernos en guardia. Y nos quedamos dormidos en lugar de montar la guardia. Es por eso que estamos sitiados. Número 1, montar guardia. Número 2, debemos defender la iglesia. Un soldado no se queda montando guardia, sino que está para defender. Es decir, ahora que el enemigo nos tiene sitiado, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que arrasen con todo? ¿Vamos a declarar derrota por parte de los enemigos? Ya el problema lo tenemos adentro, pero nosotros tenemos un gran Dios. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es salir a pelear contra esta gente. Hay que defender la iglesia, hay que defender nuestra familia, hay que defender nuestros hogares. Así que no solamente debemos montar guardia, pero tenemos que defender la iglesia a brazo partido. Y una de las cosas que no estamos haciendo es defendiendo nuestra iglesia, la iglesia de Cristo Jesús. Y número 3, debemos preservar la verdad. El soldado tiene que preservar lo que le ha sido comisionado a defender. Así que tenemos 3 cosas. Tenemos este baluarte, y entonces dentro de ese baluarte están el soldado de Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Montar guardia, por lo menos. Tenemos que defender. Y número 3, tenemos que preservar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? La verdad. La verdad. Hoy nosotros no estamos haciendo eso. Vuelvo a tocar el tema de la política, porque es algo que nos está afectando a todos. Yo creo que todos estamos pendientes de lo que está pasando en el país vecino, y escucho a veces los discursos contra el presidente, insultos y qué sé yo cuántas cosas. Y yo estoy tratando de hacerle entender a los creyentes que no nos compremos lo que nos vende la prensa, porque hoy se politiza la información. Lo que se hace es armar la información. Acá en inglés dicen weaponize, es decir, convertir la información como armas para tirarse abajo un gobierno electo. Estoy de acuerdo que a algunos no les gusta Donald Trump, yo sé que es un pillo, el hombre no es un santo, ¿no? Vamos a ser francos. Pero el problema es que nosotros estamos cediendo a la informática actual que miente descaradamente, y nosotros en lugar de buscar la verdad y ponernos del lado de la verdad, muchas veces lo que hacemos es subirnos en el tren de la mentira y luego terminamos publicando la mentira. Escuchamos una sarta de disparates y la iglesia de Cristo, en lugar de levantarse y decir no estamos ni de la izquierda ni de la derecha, ni nos ponemos en el centro, nosotros somos abanderados de la verdad. No, nosotros estamos agarrando y comprándonos la mentira. ¿Y usted cree que si nos acostumbramos a vivir de la mentira vamos a defender la verdad del Evangelio? El cristiano tiene que ser una lámpara en medio de este mundo en tinieblas para que el mundo vea la verdad. Que somos amantes de la verdad, defensores de la verdad y por sobre todas las cosas, la verdad del Evangelio. Pero cuando estamos acostumbrados a ser vapuleados por la mentira de un lado para el otro, e inclusive luego nos subimos en el tren y publicamos la mentira, la desparramamos, vamos a ser pésimos soldados para defender la verdad del Evangelio. Y eso está pasando en la iglesia. Entonces, en esta batalla, el apóstol Pablo nos dice, otra vez volviendo al capítulo 6, versículo 12, noten que dice que hemos sido llamados. Fuimos llamados por Dios. Otra vez, mira bien lo que dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Note que Pablo nos dice que fuimos llamados no solamente a la vida eterna, pero noten que cuando dice asimismo o de la misma forma, está diciendo que fuimos llamados por Dios a la vida eterna, pero fuimos llamados también
a algo que dice en la primera parte del versículo. Entonces nos preguntamos exegéticamente, ¿a qué nos ha llamado Dios? A echar mano de la vida eterna. ¿Pero qué más? Y entonces observan el verso 2 en la primera parte, nos ha llamado a pelear. Cuando dice a sí mismo, no es solamente la vida eterna, pero mientras vamos hacia la vida eterna, ¿qué hacemos mientras esperamos? Estamos en el campo de batalla, hemos sido llamados a pelear, no a ser cobardes, a quedarnos de brazos cruzados o a ser meros espectadores. Tenemos que pelear. La iglesia está bajo ataque. No podemos quedarnos inactivos. No hay lugar para gente inactiva. Cumple tu ministerio. Por eso necesitamos saber cuál es nuestro ministerio, cuál es nuestro papel, porque de lo contrario vamos a ser devorados por un enemigo que ya nos tiene sitiados. Vuelvo a repetir, hermano querido, hoy hay mucha gente indiferente o inactiva en la iglesia. La culpa no es de los pastores, ¿eh? El pastor no le hace al creyente moverse. Es más, no podemos decir que Dios no nos mueve, porque Dios nos dio el Espíritu Santo y nos da su palabra para movernos. El problema es que no queremos movernos. Y nos dice la Escritura que Dios nos llamó para pelear. Número 1, entonces, llamados a pelear. Número 2, llamados a obedecer. Dicen, noten ustedes, en el versículo 13, te mando delante de Dios. ¿Qué cosa? Versículo 14, que guardes el mandamiento. O sea que primero dice, el llamado es a pelear, pero número 2, hay que obedecer. A ver, un soldado que no obedece las órdenes, ¿qué clase de soldado es? ¿Cómo va a encarar? ¿Cómo se mete en el campo de batalla? Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que considere este asunto. Está haciendo un llamado a la obediencia. Lo vemos ahí en el versículo 13, en la primera parte. Lo vemos en el capítulo 1, por ejemplo en el versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento. Otra vez, capítulo 1, verso 3, dice, te rogué que te quedes en Éfeso. Y luego dice, el propósito de este mandamiento, le está dando órdenes a Timoteo. Pablo es un subalterno que está recibiendo órdenes de Dios y se la está pasando a Timoteo. Y Timoteo, como subalterno de Pablo, luego tiene que pasar las órdenes a la iglesia. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, te estoy dando órdenes que vienen del comandante en jefe. Noten en el versículo 18 del capítulo 1, dice, este mandamiento, Timoteo, te encargo. ¿Para qué? Dice, para que milites por ellas la buena milicia. Órdenes, instrucciones. El soldado tiene que ser una persona que se somete a las órdenes de su general. Ahora, ¿qué es lo que debemos obedecer? Porque Pablo dice que hemos sido llamados a obedecer. Bueno, pero ¿qué es lo que tengo que obedecer? Bueno, dice ahí otra vez en el capítulo 6, el mandamiento, que guardes el mandamiento. Y entonces tiene que mandar a otros. En el otra vez, capítulo 1, versículo 3, dice este hombre, te rogué para que mandases a algunos, le des órdenes a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea que Pablo le manda a Timoteo, o sea, Dios le manda a Pablo, Pablo le manda a Timoteo y Timoteo le manda a los otros. En el capítulo 4, a ver, versículo 11, dice esto, manda y enseña. ¿Se dan cuenta la secuencia de ideas del apóstol San Pablo? Esto manda a la iglesia, a los otros, o a los algunos también que hacen lío con la doctrina, dice, manda y enseña. Y noten ustedes que debe obedecer el mandamiento, dice allí, otra vez volviendo al capítulo 6, sin mácula, sin mancha quiere decir eso.
Obedecer el mandamiento en una forma sin errores, en una forma sincera. En la actualidad, nosotros estamos obedeciendo el mandamiento de Dios con errores y errores garrafales. Los errores que se están predicando, los errores que se están practicando es un escándalo. Y lo peor de todo es que estamos perdiendo, si no lo perdimos ya, la sensibilidad a los errores. Estamos recibiendo con brazos abiertos los errores dentro de la iglesia. ¿Y ustedes creen que eso no nos va a afectar? El error no viene de Dios. El error viene de afuera. Y se nos ha metido adentro de la iglesia. Dice que debemos obedecer el mandamiento sin mancha, sin mácula, y en segundo lugar dice sin reproche, es decir, obedecer sin ser censurados. ¿Qué pasa con un soldado que se lo puso en un lugar a hacer ciertas funciones y no lo hace? Lo agarra el sargento o el oficial, no sé cómo van los escalafones, y le pegan una tremenda friega, ¿no? Le pegan un levante bárbaro. Porque se supone que está puesto en un lugar para hacer ciertas funciones. Y si el soldado no cumple su función, lo que hace es poner al resto del equipo en un riesgo. Y acá el riesgo es grave, porque la iglesia tiene que defender, la defensora de la verdad. Y si nosotros no estamos en el puesto haciendo lo que corresponde, estamos poniendo a la iglesia en riesgo, a ser invadida por la mentira. Acá la culpa no es de Dios, de que la iglesia esté andando como anda. La culpa es de los soldados. La culpa es nuestra, de los creyentes. ¿Por qué? Porque no estamos guardando el mandamiento, no estamos obedeciendo las órdenes de guardar el mandamiento, la palabra de Dios, sin mancha, sin censura. La palabra de Dios, hermano querido, se nos ha dado para que obedezcamos lo que nos dice. A veces le digo a la gente, dígame, ¿por qué no viene a la iglesia? No, porque bueno, qué sé yo, estoy trabajando horas extras, estaba cansado, decidimos hacer algo, qué sé yo. Digo, pero escúcheme una cosa, hermano, ¿no dice la Biblia, no dejéis de congregaros? Como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hacemos con ese? A ver, dígame usted, ¿qué hacemos con ese pasaje bíblico? Porque si no es importante, arránquelo. Arranque, eso está en Hebreos capítulo 10, arránquelo de la Biblia, si realmente es irrelevante. Si no es importante, Dios se equivocó al insertar o plasmar las Escrituras con semejante mandamiento. Así que mi consejo es que si para usted no sirve eso, no tiene aplicación, saque la página. Cuando el apóstol Pablo dijo, andad como es digno de la vocación a la que fuiste llamado, que ya lo vamos a ver eso en otro momento. Y resulta que terminamos andando como se nos da la gana. Bueno, le aconsejo que si para usted eso es irrelevante, no tiene peso o importancia, arranque capítulo 4, verso 1, todo el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. ¿Para qué lo tiene? Si está ocupando, usted sabe que cuanto más hoja tiene la Biblia, más pesa, ¿no? Entonces, ¿para qué lleva peso de lastre? Arránquelo. Prenda el barbecue, haga un rollito, en lugar de gastar plata en fósforo, prenda el fuego al papelito y prenda la parrilla. No lo haga, ¿no? Esto no es un consejo, no se debe hacer, ¿no? Pero a fin de cuentas, si tenemos la Biblia de pinta nada más, pero no la vamos a aplicar a la vida nuestra, entonces, ¿para qué tienes la Biblia? ¿Para qué nosotros vamos a la iglesia los domingos? Nos sentamos una hora escuchando un charlatán ahí adelante que dice un montón de cosas y después nosotros cerramos el oído y decimos, bueno, está todo muy lindo, pero a mí esto no me interesa, no es para mí esto. Que lo practique el pastor, el predicador, pero para mí no es. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Un soldado que trabaja en esos términos es un desastre, no sirve, no sirve. La iglesia de Cristo hoy no obedece la palabra, las órdenes de Dios plasmadas en las Sagradas Escrituras. Por eso es que los creyentes estamos fallando. Hay un problema de orden. Hemos sido llamados a pelear. Número 2, hemos sido llamados a obedecer. Y número 3, hemos sido llamados a perseverar.
pelear, obedecer, y número 3, perseverar. Versículo 14, nota que dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. No es que hoy peleamos y mañana descansamos. No, esto va a ser una constante todos los días, todas las semanas, meses, años, décadas, dice hasta la venida de Cristo Jesús. Esta batalla es teológica, esta guerra teológica no tendrá fin sino hasta el día que el Señor cierre los capítulos de la historia. Mientras tanto, a nosotros nos toca pelear. Y para eso se necesitan soldados perseverantes, que tiren para adelante. No, la Biblia nunca nos dijo a nosotros que la vida cristiana va a ser una vida fácil, relajada, sin problemas. Otra vez, Pablo le dice en 2 de Timoteo capítulo 2, tú, pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 3, sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Pablo se la pone clara a Timoteo. Cuando lo dejó a Efesios, no lo dejó en Efesios para que saque foto, haga turismo por una hermosa ciudad, ¿no es cierto?, la segunda ciudad más importante en el Imperio Romano en aquel entonces, una política, una economía floreciente, inmoral hasta la médula la ciudad. Pero bueno, uno tenía unos edificios de estilo griego impresionantes, ¿no es cierto? Y entonces Timoteo sale por la ciudad a sacar selfies, para mandarle a los amigos. No le dijo, afílate porque ahí vas a bailar la conga, vas a sufrir penalidades. Y dice, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 1 y 2 le dice, o 1 y 3 le dice, esfuérzate. Tienes que ponerle ganas, esfuérzate. A veces las fuerzas se van a aflojar, nos vamos a desanimar, pero tenemos que sacar fuerzas del Señor y seguir para adelante. Esfuérzate. Y número 2, sufre penalidades. La teología contemporánea es, ¿y por qué tienes que sufrir? No seas tonto. Para de sufrir. El lema, ¿no? Para de sufrir. Nosotros le traemos una botella del río del Jordán. Se toma la botella y chao. Se le cava la caspa, los callos, piorrea, acidez estomacal. Usted se toma el agua del río Jordán, que la sacaron de la canilla con cloro y todo. La gente tonta se paga la ofrenda por el agua del Jordán y se toma la botella de agua y salen saltando diciendo, aleluya, ya está. Vamos, viejo. La rosa, de no sé de dónde, de Sarón, dicen. Le dan pétalos de la rosa. Y esos son los pillos estos. Hay un montón de gente que vende cualquier cosa. El otro día hablaba en la iglesia de una que anda dando vuelta por ahí diciendo que el billete le habla. Y pide la ofrenda diciendo que el billete le habla y la gente va y pone plata a semejante cosa. Porque Dios lo va a prosperar económicamente y nos va a resolver todos los problemas financieros. Pero escúchenme una cosa, acá dice, sufre penalidades, le dice a Timoteo, hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que entonces notamos, para ir cerrando, esto es la introducción, que nosotros hemos sido llamados por el Señor. ¿A qué? ¿Qué papel desempeñamos nosotros? Bueno, nos está llamando a, número 1, pelear, número 2, obedecer, y número 3, perseverar. Vuelvo a repetir, ha sido llamado a pelear, número 2, obedecer, y número 3, perseverar. Pablo nos hace un llamado a que cumplamos nuestro ministerio. Y tu ministerio y el mío es pelear, es obedecer y es perseverar en la batalla de la fe. Si nosotros no cumplimos nuestro papel, entonces definitivamente la iglesia va a ir para atrás, va a seguir siendo invadida por un ejército de mentirosos, van a sitiarla y van a hacer cualquier cosa con ella. Y nosotros hemos sido llamados a ser soldados que pelean la batalla de la fe, en una iglesia que debe ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué papel estás desempeñando? ¿Estás cumpliendo tu ministerio?
¿Conoces cuál es tu ministerio? ¿Conoces cuál es tu papel? ¿El puesto donde Dios te quiere para ser parte de ese ejército? Y de esa manera hacer que Dios sea glorificado en esta gran batalla teológica en la que nos encontramos en el presente. Eso es para que vayamos hoy a la noche pensando, porque mañana vamos a empezar a hablar de qué manera peleamos en la batalla, qué es lo que debemos hacer como soldados de Cristo en esta guerra, qué armamento debemos usar, cómo vamos a lograr obtener el éxito en la batalla, de qué manera peleamos, cuál es la batalla, porque a veces estamos peleando, miren, yo he escuchado cosas más raras, de que los cristianos tenemos que, por ejemplo, plantar cabezas de playa. Ahora tenemos equipos de oración donde van recorriendo las ciudades, orando y echando al diablo. Pero miren qué disparate, ¿eh? Bueno, yo le voy a mostrar lo que Pablo dice, cómo debemos desempeñar esa guerra. Mañana vamos a empezar a hablar de eso. Nosotros como soldados de Cristo, que pelean, obedecen y perseveran, ahora la pregunta es, ¿cómo yo desempeño mi ministerio? ¿Qué tengo que hacer en medio de la pelea para cumplir ese ministerio? Eso lo vamos a mirar desde mañana a la mañana. Espero que, otra vez, podamos prepararnos para esta serie de charlas, porque nos va a ayudar entonces a volver a nuestras iglesias con una actitud diferente. Que nos levantemos y peleemos la batalla de la fe. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos ayudes